Oh, buenas noches, ok, este es para Eduardo Paz. Ok, entonces, continuando con el tema, la última clase que vimos, recuerde que fue lo de la U de McWinner. Recuerda que lo de McWinner es para comparar dos grupos solamente, no es una prueba de comparación. ¿Y es de qué tipo? Bueno, es una prueba para datos no paramétricos, y entonces es una prueba no paramétrica. ¿Sale? Ok, ¿qué pasa si queremos ahora comparar más de dos grupos? ¿Sale? Entonces, bueno, para eso existe otra prueba, ¿no? Que es la que vamos a ver ahorita. Para eso existen, obviamente está su versión paramétrica, que es la que vamos a ver ahorita, y está su versión no paramétrica, es decir, en el contexto que es para más de dos grupos. Voy a compartir mi pantalla para explicarle cuál es esta prueba. En un segundo. Vamos a ir. Listo. Ok, entonces, este análisis o esta prueba se llama análisis de varianza, mejor conocida como, bueno, se conoce así, normalmente es ANDEVA, pero mayor conocida o famosamente conocida como la prueba de ANOVA, ¿sale? La prueba de ANOVA es una prueba para comparar más de dos grupos, y es obviamente de comparación, ¿sale? Ok, entonces, ¿cuál es el fundamento teórico? ¿Cuál es el análisis de este análisis de varianza, que es un análisis de varianza, pero no se conoce como ANOVA? Bueno, que es una prueba paramétrica, ¿sale? Es una prueba paramétrica la ANOVA, ¿sale? Para más de dos vías. Ahí dice de una vía. ¿Por qué? Porque vamos a comparar entre los grupos que nos interesan, ¿sale? Posteriormente vamos a explicar lo de las dos vías. Bueno, también comenta o también se dice que, bueno, dentro del análisis de varianza se va a detectar las diferencias entre las medias de dos o más muestras independientes a analizar la varianza, ¿sale? También, bueno, otro punto importante son que los datos provienen de una muestra que tiene distribución normal, por eso es una prueba paramétrica. Recuerde que si no cumplen normalidad, pues obviamente no se va a hacer una prueba paramétrica, ¿no? Sino sería una no paramétrica. La variable explicatoria es discreta. Eso ya lo tendrá que saber usted. Es discreta, entonces, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, ahí me imagino que ya lo sabes, es algo desde estadística descriptiva, pero bueno, a ver, si tiene esa duda me la comenta. Yo quiero pensar que ya lo sabe, por favor. El estadístico de la prueba es F. Es decir, recuerde, cuando hablamos de estadísticos de las pruebas, estamos hablando de cómo se simboliza, en este caso es la letra, en este caso para una nova, se va a representar con una F, ¿sale? Ok, esta prueba recibe también el nombre de ANDEVA, pero como ya comentamos, es una nova, por siglas en inglés, ¿sale? Que viene siendo análisis de varianza. Bueno, ok. Como último punto es cuando existe diferencias entre, bueno, cuando ya le da el resultado la prueba, no le va a decir si, digamos, imagínense que son tres grupos, ¿no? Porque por lo menos esta prueba es para más de dos grupos. Bueno, imaginemos que son tres por lo menos. No le va a decir si el grupo uno es diferente al grupo 2 o el grupo uno o es diferente con el grupo 3 o el 2 con el 3. No le dice eso. Le dice nada más, o el contexto es que existen diferencias entre al menos dos de las medidas de la prueba que está haciendo, ¿no? Entonces, pero no le dice quién contra quién, ¿no? Para eso existe otra prueba, pero bueno, eso es lo importante. Ok, entonces, bueno, el desarrollo teórico es como lo venimos explicando desde siempre, ver qué tanto se separan las medias de una de la otra, ¿sale? Puede ser que sea tantito, es decir, estas dos, que prácticamente son iguales, pero esta media número 3 con la 2 o la 3 con la uno, aquí sí se parece que hay diferencias, ¿no? Se separan bastante, ¿no? Esa es la idea principal que uno quiere pensar cuando hacemos una nova, cuando son datos normales en esta prueba paramétrica. Ok, las fórmulas que se utilizan. Bueno, aquí vamos a utilizar, bueno, vamos a hacer suma de cuadrados, y bueno, imagine que tenemos cuatro grupos, ¿no? Ahí dice, grupos experimentales y tenemos eh, toma de datos con 1, 2, 3, 4, pero lo importante aquí es estas fórmulas que vemos acá. Aquí póngale pausa si quiere y vaya capturando tal vez el cuadro o mejor hasta el ejemplo, perdón, pero aquí este es, este es el cuadro que se utiliza para poder hacer la prueba ANOVA de manera manual.
Ya en el programa pues es muy fácil, como seguramente ya se vio, ya vimos anteriormente, que ve que más o menos esa cosa de escoger, y listo. En este caso, bueno, sería de esa forma para hacer de manera manual. Bueno, ¿qué requerimos? Por cada tratamiento o grupo experimental requerimos la N. Ya sabemos lo que es la N, ¿sale? Vamos a sacar sumatorias de los valores o de los datos de cada tratamiento o grupo que estemos viendo. Vamos a sacar una sumatoria de los cuadrados de cada dato y obviamente al final vamos a sumarlos para sacar esta sumatoria. Pero es una sumatoria, no se saca el cuadrado de esto. Bueno, vamos a verlo más adelante para que se le quede claro. La sumatoria del valor de, de lo que viene siendo esta sumatoria primera de la n, esto elevado al cuadrado entre la n. Y al final, todas estas sumatorias, aquí a la última parte, tenemos que sacar sumatoria de cada una de estas. Sumatoria de esta, sumatoria de esta y sumatoria de esta. Pero bueno, ahorita en el ejercicio se va a entender un poquito mejor. Posteriormente, estos datos los vamos los vamos a usar para esta tabla. En esta tabla vamos a utilizar esos datos para poder calcular lo siguiente, ¿no? La fuente de variación, que estamos hablando, el grupo, los grupos, el error y el total. Vamos a utilizar la suma de cuadrados, que fue lo que calculamos ya en el cuadro pasado, a obtener los grados de libertad pues, de cada fuente, es decir, es el grupo del error o del total, cuadrados medios y la F. La F ya se calcula al final, ¿sale? Ahí abajo tengo dos formulillas, que una es para calcular C, porque aquí C la pide, pero ¿cómo se calcula? Bueno, acá la tenemos. Y K, bueno, acá tenemos que es K, ¿no? Para que quede claro, porque no recuerde que los grados de libertad varía este, entre cada prueba que hemos realizado, ¿sale? Ok, entonces, bueno, ¿cómo se formulan o cómo se plantean las hipótesis en esta prueba? Bueno, aquí tenemos las hipótesis. Por un lado tenemos la hipótesis nula, donde dice, las medias de los tratamientos son iguales, así de simple. Las medias son iguales para todos los tratamientos. Por eso es nula. Y la alternativa, pues es lo contrario. Bueno, pero es importante, no le dice quién contra quién, le dice nada más esto. La hipótesis nula dice, al menos una o alguna de las medias es diferente con otra, o al menos una media es diferente a otra del grupo. Ya se llaman tres grupos o cuatro grupos. No le dice quién te contra quién, nomás le dice si existe diferencia y si existe una diferencia, si al menos en una hay diferencia con otra. ¿Sale? Es lo que dice acá. La regla de decisión, que seguramente ya se la debes saber de memoria, e incluso si hasta la está pensando, y hasta cantadita debes de decirla. Si el valor de f, en este caso es f porque el estadístico para esa prueba es f, si el valor de f calculada es mayor que el valor de f de tablas, rechazamos hipótesis nula, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos cómo se representa, o cómo, bueno, recordamos que necesitamos f de tablas y la f calculada, entonces, bueno, y la f donde se va a utilizar para poder reportar el alfa, que recuerda que el alfa es el nivel de significancia, la vía, que en este caso es una vía, los grados de libertad de esta fórmula y de esta fórmula también, ¿sale? Que fue lo que vimos en el cuadro pasado. Pero ahora sí, ok, ya le expliqué a manera teórica cómo se hace, pero vamos a hacer un ejemplo para poder entenderlo mejor. Recuerde que esto se entiende mejor cuando hacemos un ejemplo. Ok, entonces, un ejemplo. Dice, un químico desea saber si el tiempo de el tipo de fertilizante aplicado a una planta de maíz, en este caso es una planta de maíz de esa especie, determina el número de mazorcas que estas plantas van a producir. Es decir, hay un agricultor que va a utilizar diferentes fertilizantes y va a ver cuál de estos fertilizantes mejora la producción de mazorcas en cada planta, ¿no? Entonces, como hipótesis nula y en el contexto del ejercicio, dice, hipótesis nula. El número de mazorcas producidas por las plantas de SEAMAI no difiere entre las plantas tratadas con diferentes tipos de fertilizantes. Es decir, da lo mismo que ponga fertilizante A, B, C o D, no importa, da el mismo número de mazorcas, o por lo menos estadísticamente no hay diferencias. Pero si aceptamos la nula, o la nula en este caso sería el número de mazorcas producidas por la planta de maíz MAI difiere entre al menos dos grupos de plantas tratadas con diferentes tipos de fertilizantes. Es decir, un fertilizante maximizó la producción de mazorcas. No dice si el A o el B o el C, nomás simplemente dice que uno de los grupos sí produjo más mazorcas que los demás, ¿sale?
Es a lo que se refiere. Ok, ahora sí, vamos a abrir nuestra tablita. Aquí si quiere póngale pausa para que lo vaya haciendo ahí conmigo, como lo voy explicando, y copie esta tabla, ¿no? Esta tabla, si se da cuenta, aquí están los fertilizantes, que fue lo que el ejemplo dice, y el A, B, C, D son los grupos de plantas de maíz, de sea maíz, que es la especie, y aquí este dato representa el número de mazorcas por cada planta, es decir, en el grupo A se utilizó el fertilizante A y en la planta 1 sacó 3 mazorcas, en la planta 2 4 mazorcas, en la planta 3 3 mazorcas, en la planta 5 4, 3 mazorcas, y en la quinta planta 2 mazorcas. Y así ve también, ¿no? Diferentes mazorcas por cada planta. Ok, entonces, cuando ya lo tengan copiado, continuamos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí primeramente está solicitando que saquemos la N. La N, recordemos que la N es el número de datos, ¿no? En este caso es el número de datos por un grupo. En este caso, para el grupo de fertilizante A son 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí podemos poner 5, ¿no? Y obviamente todos los demás son 5 porque todos tienen 5, ¿no? Entonces, son 5 datos y cada N por cada grupo de fertilizante son 5 plantas. Por lo tanto, 5 por cada uno. Ahora nos pide la sumatoria del X valor, es decir, por cada valor. Entonces sacamos una sumatoria nada más. Entonces, si sacamos la sumatoria, es decir, 3 más 4 más 3 más 3 más 2 es igual a 15. En este caso pues, sería 23, 17 y 33, ¿sale? Entonces la sumatoria de cada esto nos da 15. La sumatoria de todo esto nos da 23, la sumatoria de todo esto nos da 17 y la sumatoria de todo esto nos da 33. Ahora, aquí nos pide sumatoria de estos valores al cuadrado. Uno pensaría, bueno, sacamos este al cuadrado. Pues no, no es así. Aquí vamos a sacar el cuadrado de cada valor, es decir, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado, y los resultados los sumamos y tendría que ir acá. Es decir, de esta forma, para el primer ejemplo será 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado, 9. Y 2 al cuadrado, 4, ¿no? Sumamos 9, 16, 9, 9 y 4, nos da 47, y es lo que vamos a poner acá, ¿sale? No es que saquemos al cuadrado vamos a sacar el cuadrado de todos estos, y esos cuadrados los vamos a sumar y nos tiene que dar este valor. Y así para los demás también, ¿sale? Entonces vaya haciéndolo, vaya poniendo pausa y vaya haciéndolo para corroborar la información. Bueno, por último, de este lado de las fórmulas, por último sería esta, ¿no? La sumatoria de x elevado al cuadrado entre la n por cada grupo de fertilizante. Bueno, ¿cómo quedaría esto? Entonces, este valor, esta sumatoria de x es acá. Esto lo elevamos al cuadrado, y una vez que lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre n. ¿Cuál es la n para este? Es 5. Y entonces nos da 45. Y por ese lado, lo mismo, bueno, no lo mismo, pero es el mismo proceso, y nos da esto, C y D nos da este y este, ¿no? Entonces, por favor, hágalo. Entonces, recuerde, empezamos a hacer hacer las operaciones de adentro hacia afuera, es decir, para este primer caso, bueno, la sumatoria de x, para la sumatoria de x, 15 elevado al cuadrado, y lo que vamos a hacer es que primero elevamos el 15 al cuadrado, y ese resultado lo vamos a dividir entre 5, que es la n de este grupo, ¿no? Y le tiene que dar 45, ¿sale? Y así 105, 57 y 217 para los demás. Ya que tenemos estos resultados, aquí del lado derecho nos pide otras cosas. La n. Recuerde que esta n mayúscula, ¿qué significa? La n, digamos, de la población. En el contexto del ejercicio es la n total de los 4 grupos. ¿Sale? Entonces ya 5,5,5,5, ya tenemos nuestra n. Aquí la sumatoria de las sumatorias de x, es decir, va a sumar todo esto. Aquí la sumatoria de la sumatoria de x al cuadrado va a sumar todo esto, así en fila, vaya. Entonces aquí la sumatoria de los resultados de la sumatoria entre el cuadrado, de la sumatoria de x al cuadrado entre la n, cada resultado lo va a sumar, es decir, así, lo va a sumar de esta forma: 20, 88, 422, 42, perdón, y 246.4. Corrobora la información y continuamos, ¿sale? Entonces, ok, ahora, ya que tenemos estos resultados, estos datos son los que vamos a utilizar en la siguiente tabla. En la vez que le puse primero esta, le puse otra tabla donde vamos a ocupar otras fórmulas, que sería esta. Entonces vamos a empezar sumando la suma de cuadrados, nos vamos a pasar al total para poder calcular el error. Aquí los grados de libertad, me imagino que va a ser fácil para usted.
los cuadrados medios. Una vez teniendo estos primeros resultados, vamos a poder calcular esto y al final se va haciendo como una de mayor a menor, sacamos la f, ¿no? Cuando tengamos los cuadrados medios de grupo y los cuadrados medios del error. Aquí tenemos C, como comenté, para poder calcular C, porque C no dice en ningún momento cómo se calcula, entonces aquí lo tenemos y decimos aquí explica que acá es el número de grupos o tratamientos, es decir, ¿cuántos grupos tenemos? Ya me imagino que lo contestó, y si no lo contestó, bueno, estamos hablando que son 4, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar con la primera. Entonces, acá tenemos esta fórmula que es la que va acá, es decir, esta que estamos viendo acá, es esta y va acá. Entonces vamos a sacar la suma de cuadrados de los grupos. Dice la fórmula, la sumatoria de la sumatoria de x al cuadrado entre la n menos c. Bueno, ese 426, ¿de dónde salió? Si nos regresamos, aquí, la sumatoria de x, elevado al cuadrado entre la n ya está hecho. 426.4. 426.4 menos c, ¿sale? O sea, todo esto es esto que estamos viendo acá, este resultado. Y ahora C, pues acá está aquí está cómo se calcula. Simplemente es la sumatoria de la sumatoria de x es elevado al cuadrado entre la n total. Y bueno, esta sumatoria de sumatoria, ¿cuál es 88? Vamos a ver dónde sale 68. Es esta que estamos viendo acá. ¿Sale? Entre 20, ¿por qué? Porque es la n mayúscula, que es la sumatoria de todas las n, ¿sale? Entonces, obviamente sacamos primero 88 al cuadrado y lo debemos dividir entre 20 y nos tiene que dar 387.20, que es el que estamos viendo acá. Ya una vez que tengamos estos dos, los restamos porque así lo dice la fórmula y nos da 39.2. Y ya tenemos la primera suma de cuadrados de grupos de esto que estamos hablando acá. ¿Qué sigue? El total. Así va en esa secuencia, ¿eh? La fórmula es la que tenemos acá. Entonces ya tenemos C, ya tenemos lo que viene siendo también esta suma de la sumatoria de x al cuadrado, que es 387. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, 442, ¿qué dice la fórmula? La sumatoria de la sumatoria de x al cuadrado, ¿no? A ver, vámonos para acá. Acá está la sumatoria de la sumatoria de x al cuadrado, 442. Ay, perdón, acá está. Menos c, que c es esto de acá. ¿Sale? 387.2, 387.2. Y hacemos la resta y nos da 54.8. Vaya rectificando, lo vaya poniendo las pausas que sea necesario y lo vaya haciendo por favor. La idea es que sí lo haga, no nomás lo vaya a ver. La idea es de que para que haya mejor retención y lo entienda, lo haga. Independientemente que es una cuestión, a lo mejor no lo va a hacer nunca de manera manual, pero sí cuando empiece a pasar el programa va a entender, a lo mejor, va a entender de dónde viene tanto el número o por dónde va este razonamiento, procesamiento de la prueba. Ok, entonces ya tenemos suma de cuadrados de grupos y suma de cuadrados totales. Ahora, el requisito se hace así de esta forma porque para poder calcular el error, esa es la fórmula, donde la suma de cuadrados del error, que ya lo tenemos de 54.8, va a ser igual a la suma de cuadrados total de grupos. ¿Cómo se hace esto entonces? 54.8, que es la que ya tenemos, menos 39.2, que es la suma de grupos, ¿sale? Total, aquí tenemos 54, menos suma de cuadrados de grupos, que es de 39, ¿sale? Entonces, de nada cuenta, la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados totales, que aquí lo acabamos de calcular, 54.8, menos suma de cuadrados de grupos, que está acá, de 39.2, acá está. Y el resultado es de 15.6, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestros resultados de sumas de cuadrados. Ahora sí, vamos a ver los grados de libertad, que para eso hay cada fórmula. En este cuadro, en el primer caso dice K menos 1. Y dijimos que K es 4. ¿Por qué? Porque K es el número de grupos o tratamientos. En este caso son 4 tratamientos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando 4 fertilizantes, ¿sale? Entonces me regreso a la otra. 4 menos 1, por eso es 4. Ahora bien,
La siguiente fórmula es n menos k. N, ¿cuánto es? 20. Y k, ya dijimos que son cuatro grupos. Entonces, y al final tenemos n menos 1, que es 20 menos 1, es 19, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestros grados de libertad que se calculan muy rápido. Ahora sí, vamos a calcular lo que vienen siendo los cuadrados medios. ¿Cómo es esto? Empezamos con el primero. Muy fácil. Dice, la suma de cuadrados de grupo, es decir, este resultado, entre los grados de libertad del grupo, ¿no? Que es 3. Es este que tenemos acá. Entonces, 39.2, que es este, entre 3 nos da 13.063. Listo. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados del error. Es lo mismito, suma de cuadrados del error, que ya lo tenemos calculado acá, que es de 15.6, entre los grados de libertad del error, que son 16. Nos da un resultado de 0.975, ¿sale? Para el total ya no sacamos nada. Hasta acá nos quedamos. ¿Por qué? Porque la última fórmula nos dice que necesitamos tener la suma de cuadrados del grupo, o sea, de este, y de este nada más es del error, ¿sale? Entonces, de grupos y del error. De este ya no, del total ya no. Entonces, sería suma de cuadrados de grupos y suma de cuadrados del error. ¿Cuál es este? El primero, pues obviamente es el de grupos y nos dio 13.067, que es el que estamos viendo acá, y .975, que es el de medios, perdón, cuadrados medios del error. Aquí lo tenemos y nos da un resultado de 13.4. ¿Y qué es el 13.4? Pues ya es nuestra F calculada, es decir, nuestro valor de ANOVA calculada. En este caso lo vamos a llamar F porque así es el estadístico, ¿no? ¿Qué se obtiene ahorita o qué es lo que sigue? Pues como dicen las letras rojas, se obtiene la F de tablas, porque ya tenemos la calculada, ahora necesitamos la de tablas. ¿Cómo se hace esto? Pues como bien saben, vamos a una tabla, ¿no? Ok, pero antes de pasar a la tabla es importante que sepa esto. Debemos saber los grados de libertad del numerador, es decir, son los grados de libertad del numerador. ¿A qué me refiero con esto? Son los grados de libertad del grupo. Grados de libertad del grupo, ¿sale? Saber los grados de libertad del denominador. ¿Y por qué denominador o numerador? Ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, en el segundo caso son los grados de libertad del error, que serían 16. Entonces, denominador 3, denominador 16. ¿Sale? Entonces acá como dice, numerador y denominador, y ya los tenemos, que sería 3, ay, perdón por la letra, y 16, ¿no? Ok, ¿por qué tenemos que saber esto y por qué así se maneja? ¿Por qué? Porque en la tabla sí, así no lo pide. Grado de libertad para el numerador. Esos son los grados de libertad, en este caso del grupo, ¿no? Que quedamos que era 3. Y el denominador quedamos que eran 16, ¿no? Que era el del error. Entonces hacemos la intersección y aquí ya lo tengo marcado con rojo, bueno, con azul, perdón. Pero aquí lo pongo con rojo, 3.24. No sé si le quedó claro. Entonces, de nada cuenta, tenemos nuestros grados de libertad, que es lo que se van a utilizar para las tablas. Y hay que saber que en las tablas le va a pedir grados de libertad del numerador y denominador. Y aquí entre paréntesis pongo cuál es cada uno. El del numerador es los que se refieren a los grados de libertad de los grupos, que es acá en la tablita. Grupos, grados de libertad, 3. Error, grados de libertad, 16. Entonces, aquí el denominador son los grados de libertad del error, tenemos 16. Por eso, acá dice grados de libertad del numerador, tenemos que era 3, y del denominador que está acá, que estamos en 16, es este, ¿no? Entonces lanzamos la intersección y es de 3.24, ¿sale? Ok. Entonces, ya tenemos nuestra F de tablas, que es de 3.24, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos F, tablas de 3.23, ¿no? Y acá tenemos, bueno, el valor de significancia, que es de una vía, los grados de libertad de grupo y los del error, ¿no? 3 y 16. Determinados aceptamos, hipótesis nula. ¿Qué dice la regla de decisión? Me la tiene que decir cantadita, ¿no? Si la F, ¿qué? Ahí está. Si la F máxima, bueno, que en este caso vamos es una F máxima, o calculada, es mayor que la de tablas o F de tablas, vamos, ¿vamos a qué? A rechazar hipótesis nula. Y en este caso, ¿cuál es mayor? ¿La de tablas o la calculada?
pues la mayor es la de la calculada, ¿no? Porque es de 13 y la de todas las es de 3. Por lo tanto, estamos aceptando o rechazando la hipótesis nula. Pues la rechazamos, ¿no? Porque es mayor y estamos aceptando en automático la alternativa, ¿sale? Entonces vamos a generar ahora nuestras conclusiones biológicas. Ahí póngale pausa a usted y trate de hacerlas antes de verlas, ¿no? Para hacer ahí el esfuerzo, ¿no? Para que cuando ahorita que las vea, entienda si se equivocó o si lo hizo correctamente. Ok, entonces, conclusión estadística. Existen diferencias significativas entre al menos dos de las medias, ¿no? Y reportamos F igual a 13.4, grados de libertad 13.3,16, que son los grados de libertad, la P menor a 0.05, ¿sale? Entonces, recuerda, eso es importante. Bueno, como sabemos que aceptamos alternativa, entonces hay diferencias, ¿no? Pero aquí lo importante es diferencia entre al menos dos de las medidas. ¿Por qué? Porque no está diciendo si el grupo A con el grupo B o el grupo A con el grupo C son diferentes. Simplemente dice que existe una diferencia entre al menos dos de ellas, ¿no? Puede ser cual sea. Y la conclusión biológica, pues obviamente ya tiene el contexto del ejemplo. Dice, el número de mazorcas producidas por la planta de maíz SEAMAI difiere estadísticamente en al menos dos de los fertilizantes aplicados en ella, ¿sale? Y de nada cuenta ponemos el valor de F, los grados de libertad y el valor de significancia, ¿sale? Y esto viene siendo, pues lo que viene siendo la prueba de ANOVA, que es una prueba paramétrica. ¿Por qué? Porque utiliza datos que tengan una distribución normal, ¿sale? Entonces, y recuerde que es una prueba de comparación para más de dos grupos. Ya vimos la prueba de comparación de dos grupos y si ahora le pregunto cuál es, ahí lo debe de contestar. La T de estudio. Es para dos nada más. En este caso es para más de dos. Y estamos hablando de comparación. Por favor, estos ejercicios hágalo de manera manual, así como lo aprendí ahorita, para que pues practique, ¿no? Entonces ahí por favor, ahí lo ven la grabación, ahí le ponen pausa para poder copiar. Ok, déjeme, ok, pues eso es referente al tema de la NOVA, que es una prueba paramétrica. Eduardo, entonces, voy a subir otro video de la siguiente prueba para que usted no se que nos atrase y ya nos veríamos posteriormente para hacer la retroalimentación en físico para aclarar dudas, ¿sale? Ok, bueno, pues eso será todo y nos vemos en la próxima, ¿sale? Pues hasta luego.